Hola y bienvenidos a la quinta sesión del curso de Bioestadística de Maestría. Hoy vamos a ver los métodos no paramétricos para 3 o más muestras, es decir, la versión no paramétrica de los modelos de ANOVA que vimos en el tema anterior. Bien, recapitulemos, recordemos. ¿Cuándo usábamos métodos no paramétricos? Siempre que dudemos de la normalidad de la variable que estamos estudiando, bien por información previa o, más habitualmente, porque tenemos un test de normalidad significativo o directamente porque estamos tratando con variables ordinales, escalas Likert, por ejemplo. Recordemos también que son mal llamados métodos de distribución libre, siempre añado el matiz de manontropo, en el sentido de que sí que es cierto que están libres de la condición de normalidad, pero tienen requisitos distribucionales muy estrictos si lo que intentamos es convertirlos en pruebas de comparación de medianas. Son menos potentes para variables normales que sus equivalentes no paramétricos, con eficiencias relativas que en función del método van del 63 al 95% aproximadamente, pero en variables no normales pueden llegar a ser muy superiores a sus equivalentes paramétricos con eficiencias relativas de hasta el 200%. En contra de lo comúnmente creídos, no deben ser utilizados con tamaños muestrales muy pequeños debido a que son incapaces de dar resultados significativos. Y por otro lado, tampoco es conveniente utilizarlos cuando el tamaño muestral es muy grande, porque ahí el teorema del límite central dice que los métodos paramétricos nos devolverán una significación bastante aproximada, bastante correcta, y el incumplimiento de los requisitos distribucionales que estos métodos tienen se agrava al aumentar el tamaño muestral, es decir, dan lugar a resultados erróneos si se usan con tamaño muestral muy grande cuando no se cumplen los supuestos de aplicación. ¿En qué consistían los métodos no paramétricos? Por un lado estaban los que usaban rangos, ordenaban los datos de menor a mayor y reemplazaban el valor por su posición. Si dos valores coincidían, se asignaba el rango promedio, lo que se llamaba un empate, un tie, que hay que tener en cuenta en la fase de análisis, y otros, los más robustos pero menos potentes, directamente dicotomizan los valores en positivos, negativos o por encima, por debajo de determinado valor. Esta transformación en rangos es la que disminuye el impacto de los outliers y hace que nuestros métodos sean muy adecuados en el caso de que la falta de normalidad se deba simplemente a la presencia de extreme outliers. Y ahora, después de este repaso, vamos a ver los métodos para 3 o más grupos. Recordemos el problema de meter muchas veces la mano en la urna. Necesitamos una única prueba que nos permita comparar de una sola vez si 3 o más grupos tienen idénticas medianas o no. Como resumen, esta es una tabla con los métodos no paramétricos más utilizados, aunque vemos que hay otros. Tenemos el método de Siegel-Tukel, Ansari, Bradley, Klotz, etcétera, etcétera, que no están incluidos en la mayoría de los programas de estadística, por lo que son poco utilizados. La mayor parte de estos están única y exclusivamente en el programa StatExact de Sitel. Bien, si comparamos, vemos que donde teníamos una variable normal y comparábamos 3 o más grupos independientes, por vía paramétrica haríamos una ANOVA de un criterio, y si el resultado de la ANOVA es significativo, continuaríamos con comparaciones post-hoc, también llamadas a posteriori, como Least Significant Difference, diferencia mínima significativa, solo recomendable en el caso de que comparemos 3 grupos, o controlando la tasa de error del experimento, el método Student-Newman-Keuls, método Tukey, o progresivamente más conservadores como el método de Sidak, de Bonferroni o de Scheffé. Si la variable no siguiera una distribución normal, entonces el equivalente no paramétrico más utilizado, aunque no el único, repito, es el test de Kruskal-Wallis, que es la extensión a 3 o más grupos de la U de Mann-Whitney, por lo que tendrá los mismos requisitos distribucionales. En el caso de que el test de Kruskal-Wallis sea significativo, aunque existen métodos de comparación múltiple, no están implementados en muchos programas de estadística, así que lo más habitual es utilizar U's de Mann-Whitney 2 a 2 y aplicar manualmente algún tipo de control de ajuste de la tasa del error experimental. Si estamos comparando solamente 3 grupos y el test de Kruskal-Wallis es significativo,
podríamos dejar las comparaciones U de Mann-Whitney, sus significaciones, sin ajustar. Sería el equivalente al Least Significant Difference. Si estamos comparando 4 más grupos, podemos utilizar una aproximación un poquito liberal, un ajuste manual con el método de Bonferroni modificado, el método de Holm, que ya veremos cómo se hace, o una aproximación un poquito más conservadora como el método de Sidak. Allí donde por vía paramétrica teníamos una variable normal, pero había heterogeneidad de varianzas, no se cumplía la condición de homosedasticidad, vimos que podíamos recurrir a modificaciones del test de ANOVA, una la extensión a 3 o más muestras del método de Satterthwaite, que SPSS llama método de Brown-Forsyth, o la extensión a 3 o más muestras, menos utilizada, del test de Welch. Aunque el impacto de la heterosedasticidad no es muy grande en la prueba global, no es estrictamente imprescindible ajustar a este nivel, recordemos que donde sí era muy importante eran las comparaciones múltiples. Ya no podemos utilizar ninguna de estas y podíamos utilizar métodos que tienen en cuenta la heterogeneidad de varianzas, como el test de Games-Howell, algo liberal, o el test de Tamhane, que es una aproximación más conservadora porque es una modificación del test de Sidak. Si la variable no siguiera una distribución normal y estuviéramos en una situación similar, es decir, hay una diferencia en la forma o en la dispersión de los grupos, entonces deberíamos utilizar la versión para 3 o más muestras del test de la mediana, también llamado test de Mood, que dicotomiza los valores en por encima o por debajo de la mediana global. En el caso de que el resultado sea significativo, también las comparaciones múltiples las haremos con pruebas de la mediana que comparen los grupos 2 a 2 con algún tipo de ajuste de la tasa de error del experimento. Si estamos comparando solamente 3 grupos sin ningún ajuste, si estamos comparando 4 más grupos con una aproximación un poquito liberal, utilizaríamos el ajuste de Holm, o con una aproximación más conservadora, el ajuste de Sidak. Respecto al diseño factorial que vimos, el estudio de la interacción, por vía paramétrica es una ANOVA de 2 criterios que continuaríamos, en el caso de existir interacción significativa, con contrastes de efectos simples, que nos dijeran dentro de los niveles de un factor qué diferencias hay entre los niveles del segundo factor. En el caso de que la variable en estudio no siga una distribución normal, aquí hay una controversia. Hay autores que directamente dicen que no existe un equivalente no paramétrico del diseño factorial de la ANOVA de 2 criterios, mientras que otros proponen que se puede utilizar una modificación del test de Kruskal-Wallis, una especie de ANOVA factorial sobre los rangos que recibe el nombre de test de Shader-Wright-Hare, que no está implementado en muchos programas de estadística. Por ejemplo, no está incluido ni en Stata ni en SPSS. Nosotros lo veremos en un Stat for Excel. Y las comparaciones múltiples, en caso de tener interacción significativa, las haríamos vía US de Mann-Whitney 2 a 2, que nos comparen los efectos simples. Todos estos diseños eran para muestras independientes. En el caso de que tengamos bien medidas repetidas o un diseño de bloques al azar, es decir, la extensión a 3 o más muestras de los diseños emparejados por autoemparejamiento o por observaciones natural o artificialmente emparejadas, vimos que por vía paramétrica teníamos que hacer un ANOVA de medidas repetidas, teniendo en cuenta la esfericidad, si el diseño era de medidas repetidas, y los factores epsilon, y una ANOVA de 2 criterios un poco especial para el bloque al azar. Y en el caso de las comparaciones múltiples, pues tenemos las mismas que teníamos aquí. No ajustar para nada en el caso de que estemos comparando única y exclusivamente 3 grupos y la prueba global haya resultado significativa, o controles progresivamente más estrictos de la tasa de error experimental, métodos liberales como el estudio de Neyman-Keols, un poco más conservadores como el Tukey o progresivamente más conservadores de Sidak-HF. Por vía no paramétrica, el método más utilizado e implementado en la inmensa mayoría de los programas de estadística es única y exclusivamente el test de Friedman, porque a mano era fácil de calcular, mientras que el test de Quaid es más complicado y ha quedado relegado a un segundo plano. El test de Friedman es la extensión a 3 o más muestras del test de los signos, mientras que el test de Quaid es la extensión a 3 o más muestras del test de Wilcoxon. Recordemos que el test de Wilcoxon tenía un requisito, que era la simetría.
En cuanto a comparaciones múltiples, si usamos, como casi todo el mundo, el test de Friedman, continuaremos con básicamente pruebas de los signos con algún tipo de ajuste de la tasa de error experimental, y si utilizamos el test de Quaid, test de Wilcoxon con algún tipo de ajuste de la tasa de error experimental. Aunque en todos estos métodos, si el tamaño muestral es lo bastante grande, se pueden utilizar comparaciones múltiples basadas en aproximaciones asintóticas, no incluidas, por ejemplo, en Stata, sí incluidas pero de manera imperfecta en SPSS, y que sí que tenemos incluidas en UNSTAT. Respecto a la controversia sobre si sería mejor utilizar el test de Friedman o el test de Quaid, ahora que ya los cálculos no los hacemos a mano, sino que los hace un ordenador por nosotros, si comparamos la potencia relativa respecto a una variable normalmente distribuida, encontramos que en la comparación de 3 a 6 grupos, el test de Quaid podría presentar una cierta ventaja en términos de potencia, ser más potente que el test de Friedman, siempre y cuando se cumpla la condición de simetría, ya que el test de Quaid es la extensión a 3 o más muestras del test de Wilcoxon, recordemos. Para la comparación de 7 grupos su potencia es similar y, curiosamente, a medida que aumenta el número de grupos, la potencia del test de Quaid disminuye y el test de Friedman es superior. Es decir, que no sé si merece la pena esforzarse en implementar el test de Quaid si solo puede presentar una pequeña ventaja en términos de potencia en la comparación de 3, 4, 5 o 6 grupos. Vamos a retomar ahora los ejemplos que vimos en su momento para los distintos modelos de ANOVA y analizarlos suponiendo que nos ha fallado la normalidad. Es decir, volviendo al ejemplo del estado nutricional y la influencia sobre los niveles de hemoglobina, si la prueba de normalidad sobre los residuales hubiera resultado significativa, dudaríamos de la conveniencia de utilizar una ANOVA de un criterio y utilizaríamos en su lugar algún método no paramétrico. Y recordemos, los dos más utilizados, sobre todo el primero, es el test de Kruskal-Wallis, aunque desgraciadamente la gente tiende a ignorar que tiene un requisito distribucional, que es que las distribuciones deberían tener forma y dispersión similares si queremos convertirlo en un test puro de medianas. En el caso de que esta condición no se cumpla, deberíamos recurrir al test de Mood o test de la mediana para K muestras. Recapitulando, en cuanto dudamos de la normalidad, cambiamos nuestros estadísticos, dejamos de usar media y desviación típica, aunque es un error muy frecuente en publicaciones científicas, analizar datos por vía no paramétrica, pero presentar media y desviación típica, y debemos utilizar en su lugar mediana y amplitud intercuartil, percentil 25, percentil 75, tanto en tablas como en gráficas. Aquí está presentada una barra con la mediana y la barra de error va del percentil 25 al 75. Si queremos podemos añadir los puntos o dejar simplemente estos datos, por ejemplo, con un boxplot. Aquí en gris tenemos el resultado de reemplazar los datos por sus rangos. Esto no lo tenemos que hacer nunca a manos, lo hará el programa de estadística por nosotros. Pero el tenerlos aquí a la vista nos permite comprobar que tenemos bastantes empates, bastantes valores de rangos promediados. Eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de obtener el estadístico. Bien, con Stata, cuando le pedimos el test de Kruskal-Wallis, nos avisa, el subrayado es mío, no lo hace el programa, que no es un test de medianas, es un test de igualdad de poblaciones, equality of populations. Es decir, nos va a comparar si 3 o más grupos son idénticos en posición, forma y dispersión. Solo si estamos dispuestos a asumir, porque lo hemos verificado previamente, que en las distintas muestras, en los distintos grupos, la distribución es similar en forma, entonces el test de Kruskal-Wallis se convierte en lo que se llama un test de puro desplazamiento, pure shift, un test de comparación, de localización, un test de las medianas. Si no es así, será un test de igualdad de todos los aspectos de la distribución, no solo el que nos interesa a nosotros, no solo la posición, sino también la forma y la dispersión relativa de los grupos. Bien, cuando le pedimos a Stata el test de Kruskal-Wallis, nos devuelve dos significaciones, una que pone chi cuadrado y otra que pone chi cuadrado con empates. Recordemos, cuando hay empates hay que modificar el estadístico, que
se calcula a partir de las sumas de rangos y los rangos promedios, y penalizarlo teniendo en cuenta esos patrones de empates. Aunque el test de Kruskal-Wallis, el estadístico K o el K' corregido para empates, técnicamente como la Udemann-Whitney, tiene su propia distribución de probabilidad exacta que hay que generar por permutaciones sistemáticas de todas las posibilidades, lo que se hace muy difícil cuando el tamaño muestral es grande, es corriente que se utilice una aproximación asintótica. En el caso de la Udemann-Whitney, esa aproximación era una distribución Z. En el caso del test de Kruskal-Wallis, esa aproximación, la más utilizada, es a una distribución chi cuadrada. De ahí que Stata nos presente dos cantidades, estas son K y K', pero en realidad los llama chi-squared y chi-squared with ties. Bien, siempre que haya empates y observemos una diferencia entre los dos estadísticos, ignoraremos la chi cuadrado sin corrección y nos quedaremos con la chi cuadrado con corrección para empates. Esta aproximación chi cuadrado es válida siempre que ninguno de los grupos tenga un tamaño inferior a 5. En el caso de que eso ocurriera, habría que recurrir a software más caro como StatExact de Saitel o al módulo Pruebas Exactas de SPSS IBM para obtener la verdadera probabilidad exacta asociada a este resultado. En este caso, como tenemos 4 grupos de tamaño 8, nuestra aproximación asintótica es válida. ¿Cuál sería la hipótesis nula en este test? Si estamos dispuestos a asumir que las distribuciones solo se diferencian en localización porque su forma y su dispersión es similar, entonces nuestra hipótesis nula será las 4 medianas son iguales frente a la alternativa hay al menos una mediana que se diferencie de otra. Puesto que la significación es menor de 0.05 o incluso menor de 0.01, el resultado es muy significativo y rechazamos la hipótesis nula, asumiendo que las distribuciones son similares en forma y dispersión, al menos una mediana se diferencia de al menos otra. Stata no ofrece comparaciones múltiples, así que lo que yo hice fue programar una pequeña aplicación llamada MultiMW Multiman-Whitney que ejecuta todas las comparaciones por parejas, nos devuelve la significación sin ajustar para nada, la Least Significant Difference, y la significación ajustada por el método de SIDAC, porque es el método más rápido y más sencillo de programar. Desgraciadamente, el método de SIDAC es un método muy conservador y hace que incluso una significación como p igual a 0.0087, p menor de 0.01, acabe, una vez ajustada para el total de comparaciones que hemos hecho, en un resultado no significativo. Por lo que no podríamos decir que los grupos 3 y 1 se diferencian significativamente. No es fácil de programar con Stata, se puede hacer con Excel a mano con cierta facilidad o recurriendo a software gratuito como WinPepi, como vamos a ver a continuación, pero se puede hacer una modificación del método de Bonferroni, un método que se llama Step Down, que consiste en, yo tomo los valores de P, los copié manualmente en Excel, los ordenamos de mayor a menor, es decir, miramos su jerarquía, y el método de Holm es un Bonferroni modificado que multiplica el valor de P en vez de por el número total de comparaciones que hemos hecho por su posición, por su jerarquía en el número de comparaciones. De manera que la probabilidad más alta no se ve modificada porque queda multiplicada por 1, la segunda queda multiplicada por 2, la siguiente por 3, por 4, por 5, por 6. Es decir, cuanto más bajo es un valor de P porque involucra a medianas más separadas, más la penalizamos, pero a medida que vamos comparando grupos progresivamente más cercanos, vamos relajando la comparación y vamos multiplicando progresivamente por una cantidad menor. Si no somos muy duchos en Excel y no nos atrevemos a hacer este proceso a mano, podemos recurrir a un programa gratuito que se llama WinPepi, que tiene un módulo llamado etc., que permite ajustar valores de P. Uno simplemente da una lista de valores de P originales y nos devuelve 3 métodos de ajuste, siendo el Holm el más conservador y el método de Hommel el más liberal. Vemos que estos valores de P coinciden exactamente con estos que yo había calculado a mano en Excel. ¿Qué ventaja tiene utilizar un método un poquito más liberal? Que esta comparación, la del grupo 3 versus 1, que había quedado terriblemente penalizada por el método de SIDAC y se había vuelto no significativa, con un método un poquito más liberal como el de Holm,
retiene su significación estadística. Si utilizamos las medianas ordenadas de menor a mayor y la información de las P's mediante el método de Holm, podemos montar a mano una tabla similar a la de subconjuntos homogéneos que nos daba Stata en los métodos paramétricos y comprobar. Grupo 4 contra grupo 3 es la última comparación, ya directamente es no significativa, incluso ajustada es más no significativa. Grupo 4 y 3 no se diferencian significativamente, comparten columna. Cuando comparo el 4 con el grupo 2, 4 versus 2 es esta significación, el valor originalmente era significativo, incluso con el método de Sidak sigue siendo significativo y el de Holm retiene más aún su significación. Como 4 y 2 no comparten columna, no comparten letra. Como 4 y 2 son significativos, no pueden compartir columna, no comparten letra. 4 y 1 están a mayor distancia, luego razón de más para que sean significativos. Paso ahora a comparar el grupo 3 contra el grupo 2. Es esta comparación de aquí que se vuelve no significativa, incluso utilizando métodos más liberales como el de Holm. Por lo tanto, el 3 y el 2 no se diferencian significativamente, comparten una letra en la misma columna. El 3 y el 1, vemos aquí la ventaja, antes con el método de Sidak no habríamos podido encontrar diferencias significativas, pero un método un poquito más liberal como el de Holm nos dice que el grupo 3 y el grupo 1 se diferencian significativamente, por lo tanto no comparten letra en la misma columna. Ya solo nos quedaría comparar el grupo 2 versus grupo 1, que incluso antes de ajustar es claramente no significativo. Luego nos sale una solución intransitiva, solapada, muy similar a la que nos dio el Tukey cuando analizamos estos datos por vía paramétrica. Les remito al resultado que nos salió en la clase anterior cuando usamos el método de Tukey. En el caso de que nuestras distribuciones no solo no vinieran de poblaciones normalmente distribuidas, sino que además tuvieran distinta forma o distinta dispersión, entonces no podríamos utilizar el test de Kruskal-Wallis si queremos utilizarlo única y exclusivamente como un test de comparación de medianas. En ese caso recurriremos al método robusto test de la mediana, que es además muy resistente a la presencia de extreme outliers. Test de la mediana consiste simplemente en los 32 datos son agrupados en una única muestra, se calcula la mediana global de esos 32 datos y la hipótesis nula es si los cuatro grupos provienen de poblaciones con idéntica mediana, entonces esa mediana global debería ser la mediana de los cuatro grupos. Al dicotomizarlos en por encima o por debajo de la mediana, esperaríamos encontrar que la mitad de los datos de cada grupo caen por debajo de la mediana y la otra mitad por encima. Cuanto más desigual sea la distribución a los lados de la mediana, mayores son las diferencias entre los cuatro grupos. Obtenemos una tabla 4×2 para los cuatro grupos y la variable dicotomizada en por encima o por debajo de la mediana. Con esta tabla 4×2 se hace un test de chi cuadrado que solo es válido si todos los grupos tienen como mínimo un tamaño muestral de 10. Como este no es el caso, le pedimos a Stata una prueba exacta que afortunadamente en el caso del test de la mediana, aunque es computacionalmente intensiva, se puede obtener, no como la distribución exacta del test de Kruskal-Wallis, que está reservada a software muy caro. La hipótesis nula sería los cuatro grupos tienen igual mediana, provienen de poblaciones con medianas idénticas frente a la alternativa, al menos una mediana es diferente de al menos otra. Haciendo comparaciones múltiples, que de nuevo he programado con un método que he llamado multimed, comparaciones múltiples 2 a 2, basadas en la mediana, nos devuelve unos valores de P sin ajustar, que aquí ya directamente he utilizado WinPepi para convertir en métodos ajustados. Vamos a hacer un poquito de trampas, vamos a utilizar el método más liberal, el método de Hommel, porque sobre datos normalmente distribuidos el test de la mediana es tan poco potente que si utilizáramos el método de Holm nos encontraríamos con la paradoja de que ninguna de las comparaciones múltiples es significativa, a pesar de que la hipótesis nula de igualdad de las cuatro medianas ha sido rechazada.
al utilizar un método un poquito más liberal, sí que encuentro 3 resultados significativos que me llevan a, ordenando de menor a mayor, mediana los grupos, alcanzar una clasificación en subconjuntos homogéneos similar a la que habíamos encontrado antes con el test de Kruskal-Wallis. Como he mencionado antes, Stata no incluye el equivalente no paramétrico de una ANOVA factorial, por lo que lo veremos luego con un STAT cuando hagamos un ejemplo práctico de análisis de unos datos y elección del método paramétrico o no paramétrico más adecuado. Así que pasamos a los diseños de muestras relacionadas, a los ANOVAs de medidas repetidas. Recordemos además que cuando valoramos la normalidad en el caso del estudio de los distintos inhaladores para el broncoespasmo inducido por ejercicio en este diseño de medidas repetidas, nos encontramos que la prueba de Shapiro-Wilk era significativo. La distribución era algo asimétrica, observamos el desplazamiento de la mediana hacia el primer cuartil, indicando que la mitad inferior de los datos está un poquito más comprimida que la mitad superior, y la presencia de un par de outliers. Así que, aunque la ANOVA es una técnica robusta cuando el tamaño muestral es tan grande, 21 por 4, 84 datos, si queremos estar seguros de los resultados que obtuvimos por vía paramétrica, vamos a repetir el análisis por vía no paramétrica. Vamos a utilizar el prácticamente único método que se utiliza, el test de Friedman, que es la extensión a 3 o más muestras de la prueba de los signos, por lo que no requiere simetría de los datos. La tabla de la derecha nos muestra el resultado de rankear dentro de cada bloque para tener en cuenta el emparejamiento, los datos, y allí donde 2 valores se repiten se asigna un rango promedio. Bien, no tenemos muchos empates, pero tenemos algunos que deberíamos tener en cuenta. De una manera un poco sorprendente, Stata no incluye entre sus métodos nativos construidos dentro del programa el test de Friedman, así que tuve que recurrir a un User Contributed Package que desgraciadamente ignora los empates, es decir, nos devuelve un test de Friedman que no es del todo correcto porque ya hemos visto que teníamos empates, así que no es buena idea ignorarlos. Como siempre, reemplazaremos la media y la desviación típica tanto en tablas como en gráficas por la mediana, percentil 25 y percentil 75, es decir, la amplitud intercuartil, y trataremos de hacer un test de medianas y no un test de medias. Bien, una vez que hacemos el test de Friedman con Stata, que recordemos no tiene la corrección por empates, se calcula una cantidad K que de nuevo vamos a suponer que asintóticamente se distribuye de acuerdo a una distribución chi cuadrado, por lo que utilizaremos la distribución chi cuadrado para probar la significación estadística. De nuevo, como estamos rechazando la hipótesis nula, a pesar de que este test no está teniendo en cuenta la corrección por empates, que suele aumentar un poquito el estadístico de Friedman, el resultado es claramente significativo, estamos rechazando la hipótesis nula, por lo que continuamos con comparaciones múltiples 2 a 2, de nuevo no incluidas en Stata, por lo que he programado un pequeño programa llamado multisignos que compara los grupos 2 a 2. Utilizando el ajuste de Holm podemos mejorar un poquito la significación estadística, aunque en este caso este era significativo con el método de SIDAC, sigue siéndolo aquí. Este era, sigue siéndolo, este era y este sigue siéndolo. Si nos vamos a un STAT, vemos que el test de Friedman está mucho mejor programado que en Stata. Por un lado, vemos que el estadístico no es idéntico al que nos había salido antes. Aquí sale 25.406, mientras que antes nos salía 25.043, porque no se tenía en cuenta la corrección por empates, y además un STAT nos presenta comparaciones múltiples que cuando el tamaño muestral es grande se pueden hacer con desde los signos aproximados a una distribución Z. Utilizando la ordenación de menor a mayor rango medio, podemos comprobar que placebo y terbutalina, grupos 1 y 2, placebo y terbutalina no se diferencian significativamente, por lo que comparten letra en la misma columna. Placebo y teofilina sí que se diferencian, por lo que aquí ya no hay más letras, y placebo y terbutalina más teofilina, lógicamente, están a más distancia,
luego el resultado es más significativo. Comparamos ahora el grupo 2 con el grupo 3, terbutalina con teofilina, la diferencia es no significativa, comparten letra. Y terbutalina contra la mezcla, el resultado es significativo. Aquí la terbutalina más teofilina no comparte columna con terbut, pero teofilina versus mezcla tampoco se diferencia. Luego nos sale una solución intransitiva que es exactamente la misma que nos había salido usando el método de Tukey paramétrico al hacer el ANOVA de medidas repetidas. Por lo tanto, nuestra conclusión es que a pesar de la falta de normalidad de los datos, el test de Friedman nos arroja exactamente el mismo resultado. En resumidas cuentas, ya hemos completado toda la zona inferior de nuestro diagrama de flujo, es decir, ya hemos visto por vía paramétrica y no paramétrica el diseño de 3 o más grupos independientes sin estructura factorial, ANOVA de un criterio, si la variable sigue una distribución normal con sus diferentes comparaciones múltiples. Tamjane, si hubiera heterogeneidad de varianza, sería crítico. Por vía no paramétrica podemos escoger el test de Kruskal-Wallis o el test de la mediana, el test de Mood, en función de si las distribuciones son no normales, pero de forma y dispersión similar o no. Y como comparaciones múltiples tenemos pruebas post-hoc como Tukey, Bonferroni o Least Significant Difference. En el caso de que las muestras independientes sean 3 o más, pero respondan a una estructura factorial, por vía paramétrica tenemos el ANOVA factorial, que en el caso de haber interacción significativa se continúa con contrastes de efectos simples, y como vamos a ver luego con un ejemplo resuelto con un STAT, que sí que programa el test de Shader-Right-Hair, en el caso de que la variable no siga una distribución normal, tenemos un equivalente no paramétrico, una modificación del test de Kruskal-Wallis, con los mismos requisitos distribucionales, que nos permitirá comprobar la interacción por vía no normal y continuarlo con contrastes basados en pruebas Udemann-Whitney. En el caso de que tengamos 3 o más grupos, pero con muestras relacionadas, por vía paramétrica diferenciábamos 2 análisis ligeramente diferentes en función de que se tratara de un bloque al azar, un randomized block design, o que se tratara de un diseño de medidas repetidas. En este último caso se debía estudiar la esfericidad y se calculaban unos factores de penalización epsilon para la significación de la ANOVA, y en ambos casos, en caso de resultado significativo, se continúa con comparaciones múltiples, de las cuales las más frecuentes son Least Significant Difference, si solo tengo 3 grupos, Bonferroni, si voy a hacer una aproximación más conservadora, y Tukey o estudio de Neumann-Kölz, si voy a hacer una aproximación un poquito más liberal. Si la variable en estudio no sigue una distribución normal, entonces tenemos mayoritariamente el test de Friedman, aunque también existe el test de Quaid. Un STAT sí que lo incluye, aunque ni SPSS ni STATA lo programan. Y en el caso de resultar ambos significativos, o cualquiera de los dos significativos, continuamos con comparaciones múltiples, bien basándonos en la prueba de los signos o de Wilcoxon, o si el tamaño muestral es grande, en comparaciones asintóticas. Vamos a ver ahora sobre el terreno, usando un STAT, una serie de ejemplos. Muy bien, ya hemos puesto en marcha un STAT. Recordemos que podemos movernos en las diferentes hojas bien avanzando manualmente o yendo al menú y seleccionando la opción que queremos. En este caso, puesto que vamos a empezar por un diseño de K muestras independientes sin estructura factorial, nos vamos a la hoja llamada K Independent Sample Tests. Tenemos ya los datos borrados, los anteriores que había. Pulsando el botón Erase está listo para copiar. Nos vamos a la hoja de ejemplos y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver la influencia del ejercicio físico en la densidad ósea de ratas jóvenes. Para ello tenemos un grupo de 10 animales control sin saltos, otros 10 animales que han sido entrenados con saltos a baja altura de 30 centímetros y otro grupo de animales con saltos de gran altura de 60 centímetros. Habitualmente, para el análisis mediante STATA o SPSS o SAS, deberíamos tener la base de datos en este formato: una columna, una variable, una fila, un sujeto, de manera que la variable que indica los grupos la codificaríamos como números 1, 2 y 3, luego se les asignaría 1 igual a control, 2 igual a salto de 30 centímetros, 3 igual a salto de 60 centímetros,
y otra columna con los valores de la densidad ósea. Pero como en STAT es una herramienta didáctica no pensada para el análisis serio de datos, sino solo para el aprendizaje de la estadística, requiere que los datos estén organizados de una manera preprocesada que facilite luego los análisis estadísticos. Por eso está organizado en 3 columnas, sin que ello indique que estos datos están emparejados en modo alguno. Los datos podrían estar cambiados de orden y los resultados serían lo mismo. Lo marcamos con el ratón, copiamos, volvemos a un STAT y hacemos clic derecho, pegado especial, para evitar estropear los formatos. Si no, esto sería lo que ocurriría. Dejamos unos segundos que el programa procese los nuevos datos y nos aparecen todos automáticamente aquí a la derecha, empezando por la descriptiva, en la que vemos que a mayor cantidad de ejercicio físico, mayor densidad ósea. La pregunta es si estas diferencias son o no estadísticamente significativas. Vamos a saltarnos de momento en la ANOVA y nos vamos a las condiciones de aplicación del test. Aquí tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas, la prueba de Leven, que nos permite probar la hipótesis de homoscedasticidad. Hipótesis nula: las 3 varianzas son iguales. Frente a la alternativa hay al menos una varianza distinta de otra. El resultado es claramente no significativo. En el caso de que estemos leyendo datos de publicaciones, un buen truco para comprobar si tenemos datos en los que se cumple la condición de homoscedasticidad es examinar rápidamente las desviaciones típicas, localizar la mayor y la menor y dividirlas. Si el cociente, el ratio, es inferior a 2, tenemos homogeneidad de varianzas de manera aproximada. En un STAT, si este valor fuese 2 o superior a 2, se iluminaría en rojo. Por otro lado, el programa ha calculado de manera automática los residuales, en los que podemos ver la prueba de normalidad, la mejor, la más completa, la de Shapiro-Wilk, aunque también nos presenta la de D'Agostino-Pearson, la global, y sus 2 componentes. Nada en los datos nos sugiera que la normalidad de los residuales falle. Si queremos, avanzamos un poco hacia la derecha, podemos pedir un boxplot que nos puede mostrar con o sin las vallas inferiores y exteriores para ver si tenemos outliers. Vamos a pedirle con las vallas. Y en este caso comprobamos que no tenemos ningún outlier, ningún valor fuera de las líneas azules, que aparecería como un círculo, un simple outlier, y desde luego no tenemos ningún valor más allá de las líneas rojas, lo que sería un extreme outlier, incompatible con la normalidad. También vemos que la distribución es razonablemente simétrica, que los bigotes están cerca de 1.5 veces la amplitud intercuartil. La media, este cuadradito de aquí del centro, está muy cerca de la mediana, suele ser indicativo de simetría. Y si por si acaso queremos otra imagen más completa, podemos examinar también el gráfico cuantil-cuantil de los residuales, que no nos indica ningún patrón ni de curvatura ni en forma de S que nos sugiera falta de normalidad. Es decir, revisamos la normalidad, revisamos la homogeneidad de varianzas. Ahora ya podemos fijarnos en el ANOVA. Hipótesis nula: las 3 muestras provienen de poblaciones con idéntica media, las 3 medias son iguales. Frente a la alternativa hay al menos una media distinta de otra. El cociente F vale 7.98 y su significación asociada es claramente inferior al 5% e incluso al 1%. De haber fallado la homogeneidad de varianzas, lo único que habríamos tenido que hacer es descartar la prueba de ANOVA y habernos quedado con la prueba de Brown-Forsyth, que nos habría devuelto un resultado muy parecido. Bien, si la hipótesis nula no hubiese sido rechazada, diríamos el ejercicio físico no tiene ningún efecto y concluiríamos el estudio, no habría nada más que hacer. Pero hemos rechazado la hipótesis nula, así que aquí, bajando un poquito, tenemos la posibilidad de obtener comparaciones múltiples. Por defecto, el programa tiene marcado el Least Significant Difference y aquí nos aparece una nota al pie que dice que no nos lo recomienda, que sí nos lo recomienda, porque estamos comparando única y exclusivamente 3 grupos. Si hubiésemos escogido esta opción con 4 más grupos, aparecería un mensaje indicándonos que no es el método más recomendado. Bien, aquí teníamos ordenadas de menor a mayor las medias, vemos que van control, salto 30, salto 60. Podemos montar fácilmente las comparaciones. Control contra salto 30, no hay diferencias significativas, no hay diferencia significativa de densidad ósea entre los animales que saltaron 30 centímetros y los animales del grupo control,
mientras que sí hay diferencias significativas entre el grupo control y los animales que saltaron 60 centímetros y entre los animales del grupo de salto de 30 centímetros y de salto de 60 centímetros. Luego nuestra conclusión es el grupo control y salto 30 no se diferencian entre sí, pero sí se diferencian significativamente del grupo salto 60. Solo los saltos de 60 centímetros aumentan de manera significativa la densidad ósea. Más opciones que tenemos aquí. Tenemos un gráfico que nos presenta medias y desviaciones típicas que nos permite ver efectivamente cómo de aquí a aquí hay un gran solapamiento, pero que este grupo está más alto que el resto. Tenemos más opciones que no vamos a ver, como por ejemplo la posibilidad de hacer una prueba de Dunet, que simplemente compara los dos grupos contra el control. Bien, hemos estudiado la normalidad, la homogeneidad de varianzas, ambas condiciones se cumplían. Si nos hubiese fallado la prueba de normalidad o tuviéramos evidencias sólidas a priori de que la densidad ósea en las ratas no tiene por qué seguir una distribución normal, tuviéramos datos previos de que es una variable que no sigue una distribución normal, entonces no recurriríamos a un método paramétrico, sino al no paramétrico equivalente. Para ello podemos ir al botón menú para avanzar a la hoja siguiente o directamente, puesto que está aquí al lado, pinchar aquí. Los datos aparecen en rojo indicando que no hace falta copiarlos, se leen automáticamente de la hoja anterior y el programa nos presenta la descriptiva más adecuada para datos cuando no asumimos una distribución normal: mediana, percentil 25 y percentil 75. Haríamos un test de comparación de las medianas. Respecto a los dos métodos disponibles, tenemos por un lado la prueba de Kruskal-Wallis, que recordemos que requiere igualdad de dispersión y forma de las distribuciones si queremos que sea simplemente un test de medianas. Puede ser buena idea examinar el gráfico para comprobar si se observan diferencias muy aparentes tanto en forma como en dispersión. En este caso vemos que en los tres casos la mediana está más o menos en el centro de las barras formada por el percentil 25-75. Si observáramos, por ejemplo, una mediana desplazada hacia abajo, la otra hacia arriba, sospecharíamos de diferencias de forma o sospecharíamos de diferencias de dispersión si las amplitudes intercuartiles fueran marcadamente diferentes. Como en ese caso, vamos a dar por buena la prueba de Kruskal-Wallis. Un stat nos presenta el estadístico H y dos aproximaciones. Vimos en la clase de teoría que la más utilizada es la aproximación chi cuadrado, que requiere que los tamaños muestrales sean de como mínimo 5, aunque no es la mejor, es mucho más cercana a la realidad, a la probabilidad exacta difícil de calcular, la aproximación a la distribución beta. Un stat nos da ambas, la usual y la que opinamos que es más adecuada. Hipótesis nula: si estamos dispuestos a asumir que las distribuciones son similares en forma y dispersión, las tres medianas son iguales frente a la alternativa, al menos una mediana es distinta de otra. Puesto que rechazamos la hipótesis nula, nos da lo mismo con la aproximación chi cuadrado que con la aproximación beta. Vamos a ignorar qué es esto de las pruebas de randomización. Pasaríamos a las comparaciones múltiples, en las que de nuevo podemos escoger la prueba Least Significant Difference porque es la más adecuada para tres grupos y vemos que las conclusiones son similares. Control y salto de 30 centímetros no se diferencian significativamente, mientras que control y salto de 60 centímetros sí que lo hacen. También salto de 30 y salto de 60 centímetros se diferencian, por lo que las conclusiones son control y salto 30 son similares entre sí y significativamente diferentes de salto 60. Si el examen de los gráficos del gráfico nos hubiera llevado a la conclusión de que la prueba de Kruskal-Wallis no es adecuada, entonces bajamos un poquito más y tenemos la prueba de la mediana, que consiste en calcular la mediana de los 30 datos, en este caso es 620,5, y dicotomizar los datos de cada grupo en función de si están por encima o por debajo de esta mediana. El resultado es que en el grupo control 8 de los 10 animales tienen valores por debajo de la mediana, en el grupo de salto 30 7 de los 10 animales y en el grupo de salto 60 todos los animales están por encima de la mediana global. Un stat nos presenta la aproximación chi cuadrado con su significación y también, del mismo modo que lo hacía stata, la significación exacta. En este caso, puesto que tenemos un mínimo de 10 sujetos por grupo, la significación asintótica es adecuada y de hecho vemos que son muy parecidas. Incluso si subimos los decimales, vemos que hay que subir mucho el número de decimales para encontrar la diferencia. Este valor no tenía que haber estado aquí.
Puesto que hemos rechazado la hipótesis nula de igualdad de las tres medianas, esto sí que es una prueba de comparación de medianas, absolutamente, podemos recurrir a comparaciones múltiples que, como el tamaño muestral no es muy grande, lo haremos con pruebas exactas, en concordancia con esta significación exacta. Control y salto de 30 centímetros no se diferencian, es decir, la distribución de sujetos por encima y por debajo de la mediana en ambos grupos es muy parecida, pero salto 60 se diferencia tanto de salto 30 como del control, es decir, las conclusiones que habríamos obtenido por vía no paramétrica si no pudiéramos asumir que las distribuciones son similares en forma y dispersión, son similares a las que habríamos obtenido con la prueba de Kruskal-Wallis y son a su vez similares a las que habríamos obtenido por vía paramétrica. Muy bien, vamos a ver a continuación un ejemplo de diseño factorial 2×2 basado en este artículo publicado, en el que se estudiaba el efecto que tenía el entorno de aprendizaje, factor learn, con dos niveles, dry y wet, y de recuerdo, recall, de nuevo con dos niveles, dry y wet, en la capacidad de las personas para memorizar una lista de palabras. Para ello se utilizaron buceadores que fueron divididos al azar en 4 grupos de tamaño 10, que fueron a su vez asignados a cada una de las 4 situaciones experimentales formadas por la combinación del entorno de aprendizaje, learn dry, learn wet, y de recuerdo, recall dry, recall wet. Bien, la base de datos, para ser analizada con Stata o con SPSS u otro programa de estadística, requeriría, como antes, el formato una fila, un sujeto, una columna, una variable, en el cual la estructura factorial quedaría recogida por dos variables cualitativas, dos factores, con los niveles 1 y 2 para dry y wet en learn y 1 y 2 también para dry y wet en recall. La tercera variable contendría la información de la variable dependiente, porcentaje de palabras correctamente recordadas. Para el manejo con un stat, los datos tienen que estar organizados de una manera más compacta que facilite el copiarlos y pegarlos. Así que le damos a copiar, vamos al programa, ya estoy en la hoja correspondiente, ANOVA 2×2, pegado especial, esperamos unos segundos y ya observamos los resultados que aparecen automáticamente. Bien, cuando esto ocurre, quiere decir que los datos tienen demasiados decimales y no se ven bien. Si empezamos por la tabla de descriptivos, ya podemos aventurar que posiblemente vaya a haber interacción, porque observamos que cuando se aprende la lista de palabras fuera del agua y se recuerda de fuera del agua, la puntuación promedio de la prueba es 30.8, mientras que si se ha aprendido dentro del agua y se recuerda fuera, la puntuación es 22.8, es decir, 30.8 es mayor que 20.8, pero si miramos dentro del segundo nivel del factor B, observamos que la diferencia se invierte. 30,8 es mayor de 22,8, pero 16,7 es más pequeño que 29,2. Observamos efectos diferentes en el entorno de aprendizaje en función de cuál es el entorno de recuerdo. Esto nos sugiere interacción. Examinamos primero la prueba de homogeneidad de varianzas y encontramos que es no significativa, aunque por muy poquito. El ratio de desviaciones típicas vemos que supera 2, es decir, tenemos una leve sospecha de heterogeneidad de varianzas que no se nos confirma con la prueba de Leven. De todas maneras, la homogeneidad de varianzas es un poquito dudosa, al menos uno de los indicadores falla. Vamos a dar por buena la prueba de ANOVA y recordemos, en un diseño factorial siempre empezamos por la interacción. De manera que en este caso, learn y recall interactúan de manera muy significativa, tal y como sospechábamos al comparar visualmente las medias. Esto hace que ya no podamos decir nada acerca de los efectos principales, ya no podemos decir en general qué diferencia hay entre aprender en entorno seco o entorno húmedo, porque la respuesta es depende de cuál es el entorno de recuerdo. Así que si bajamos hasta los gráficos, con un stat tenemos los gráficos solapados o puestos en paralelo para que podamos ver mejor. Vemos claramente que las líneas son no paralelas, se cruzan indicándonos una interacción negativa. Si aprendemos en seco pero recordamos en húmedo, recordamos muchísimas menos palabras que si recordamos en seco.
También se puede mirar desde el otro factor y ver desde el entorno de recuerdo cómo influye el entorno de aprendizaje. Y vemos también líneas que se cruzan. Una vez que constatamos que hay interacción significativa y la interpretamos, lo que nos interesa es poder ver si esta diferencia es significativa, esta diferencia lo es y esta también. Para ello tenemos los contrastes de efectos simples que están aquí a la vista. Una de las ventajas de un stat es que podemos trabajar si asumimos que las varianzas son iguales o si tenemos alguna sospecha de varianzas distintas, como era el caso, podemos cambiar a equal variances not assumed, no asumimos heterogeneidad de varianzas y obtenemos significaciones mediante la prueba de Satterthwaite, lo que nos devuelve las significaciones teniendo en cuenta la hipotética heterogeneidad de varianzas. Vemos que la diferencia no es muy grande, simplemente afecta un poquito a la significación del cuarto contraste, que pasa de P menor de 0.001 a P menor de 0.01. Pierde un poquito de significación. En cualquier caso, la conclusión es que todos estos efectos son significativos. Si yo cuando comparo aprender en seco respecto a aprender en entorno mojado, vemos que si recuerdo en entorno seco, entonces recuerdo muchas más palabras si las aprendí también en seco, mientras que si el entorno de recuerdo es bajo el agua, entonces el aprendizaje se da la vuelta. Vamos a examinar la normalidad. La tenemos como antes, aquí a la derecha. Si nos fijamos, aquí tenemos en la lista de residuales algunos valores que se nos marcan en color. Esto nos indica que son simples outliers. Si algún valor hubiera aparecido en rojo, habría indicado que está fuera de las verjas exteriores, sería un extreme outlier. Vamos a comprobarlo con un boxplot. Si le solicitamos un boxplot con las vallas exteriores y vamos a buscarlo, no todo cabe en la pantalla, vemos que efectivamente tenemos por muy poquito un par de valores que son simples outliers. Recordemos que esto es relativamente frecuente en la investigación real. Lo único que es preocupante es que tengamos extreme outliers y no tenemos ninguno. Y de hecho, estos dos outliers lo único que hacen es afectar muy ligeramente al coeficiente de kurtosis. Tenemos un cierto exceso de kurtosis, pero claramente no significativo, no afectan a la normalidad de manera importante. Es decir, a pesar de que tenemos dos simples outliers, que están ambos en el último grupo, no tenemos por qué preocuparnos, no afecta de manera importante a la normalidad. También los vemos aquí en el QQ-plot, este dato de aquí es este outlier y este dato de aquí un poquito alejado del resto es el otro outlier, pero vemos que no hace una imagen muy marcada en forma de S invertida, no afectan de manera importante a la normalidad, así que nuestro análisis es perfectamente correcto. De todas maneras, ¿qué habría ocurrido si estos outliers hubieran llegado a impactar en la normalidad de manera significativa? Con Stata no lo vimos porque no incluye entre sus métodos el test de Shader-Ray-Hare, pero aquí en un stat, simplemente yendo a la hoja a la derecha, vemos que los datos se han copiado de manera automática. Cambiamos la descriptiva de medias y desviaciones típicas a medianas y amplitud intercuartil y observamos efectivamente el mismo fenómeno. De aquí a aquí hay una disminución, pero de aquí a aquí hay un aumento. O visto desde el otro factor, de aquí a aquí hay una disminución, de aquí a aquí hay un aumento. Vemos también una posible interacción. Cuando no nos cabe un número, reducimos los decimales. Bien, la prueba de Shader-Ray-Hare se parece a un test de Kruskal-Wallis, pero en vez de un único estadístico que sigue una distribución chi cuadrado, calcula 3. Como antes, empezamos por la interacción, que como es significativa, nos impide concluir acerca de efectos principales, por lo que pasamos a los contrastes de efectos simples. Y aquí lo que tenemos es, si el tamaño muestral es pequeño, utilizaremos significaciones exactas, aunque no están corregidas para posibles empates, y si el tamaño muestral es grande, podemos utilizar significaciones asintóticas. Lo que no he encontrado en ningún texto de estadística es a qué llaman tamaño muestral pequeño o grande. Yo normalmente utilizo ambos y las comparo. Si todos me dicen la misma información, por ejemplo, resultados significativos en ambos casos, no me preocupa el utilizar una u otra, pero en este caso quizás, dado que el tamaño muestral no es muy grande, puede ser buena idea utilizar significaciones exactas. Los gráficos
IQR, recordemos que quiere decir amplitud intercuartil, interquartile range, los podemos poner sin o con ellos. De nuevo nos permiten ver por qué hemos encontrado interacción significativa, porque el entorno de recuerdo influye de manera muy importante en las diferencias que hay en el entorno de aprendizaje, o visto desde el otro factor, el entorno de aprendizaje influye mucho en las diferencias que se observan en los entornos de recuerdo. Tenemos claramente líneas que se cruzan, interferencia, interacción negativa, que queda perfectamente explicada también por vía no paramétrica si sospecháramos que estos datos no siguen una distribución normal. Un aviso, el test de Shader-Wright-Hare es una extensión del test de Kruskal-Wallis, por lo tanto depende de los mismos requisitos distribucionales, distribuciones similares en forma y dispersión. Lo que ya no hay manera es de estudiar la interacción mediante test de la mediana. No existe un test de la mediana factorial. Como el último ejemplo, vamos a ver un diseño de muestras relacionadas, en concreto un diseño de bloques al azar. Vamos a probar 4 tratamientos para reducir el colesterol en pacientes con hipercolesterolemia, pero los sujetos que hemos reclutado para el estudio difieren en el grado de obesidad, factor que sabemos que influye mucho en los niveles de colesterol. Por lo que, de manera artificial, se han hecho 8 grupos de 4 pacientes que fueran similares en cuanto a su grado de obesidad, y dentro de cada uno de estos grupos, de estos bloques artificiales, se aleatoriza cada sujeto a uno de los 4 tratamientos. Es, por tanto, un diseño en bloques al azar, no en medidas repetidas, así que no habrá que estudiar la esfericidad ni corregirla mediante factores epsilon, que de momento un STAT no tiene implementados. La base de datos para analizar con STATA o con SPSS requeriría 3 variables, una con la información del bloque a la que pertenece el sujeto, con los valores 1 a 8, otra con la variable tratamiento, con los valores 1 a 4, correspondiente a los tratamientos A, B, C y D, y una tercera columna con la variable dependiente, que en este caso son los cambios, los descensos en el nivel de colesterol en miligramos decilitro. De nuevo, para usar un STAT, la única información que necesitamos es esta y debe estar organizada en forma de columnas, una fila, un bloque, una columna, un tratamiento, no como está aquí. Marcamos los datos, los copiamos con el ratón, no es necesaria copiar la información de los bloques. Nos vamos a la hoja que es K muestras relacionadas y le damos a pegado especial. La información del número de bloque aparece automáticamente, por eso no había que copiarla. Una vez que se han rellenado los datos, aquí tenemos la descriptiva que nos permite ver que con 3 tratamientos los descensos de colesterol estuvieron entre 39.3 y 39.9 y con otro tratamiento el descenso de colesterol parecía algo superior. Antes de examinar el ANOVA, vamos a localizar los residuales. Observamos que tenemos de nuevo un valor que es un simple outlier, aparece marcado en azul como el valor más grande, pero que de nuevo no parece provocar distorsiones importantes en el gráfico cuantil-cuantil, sería este valor. Si queremos estar seguros, vamos a localizar el boxplot, lo pedimos, con las vallas interiores y exteriores, lo ponemos aquí en paralelo. Y observamos que efectivamente tenemos un único outlier, un simple outlier, que no afecta de manera importante ni a la asimetría ni a la kurtosis. De hecho, la prueba de Shapiro-Wilk es claramente no significativa, lo mismo que la prueba global de D'Agostino-Pearson y sus 2 componentes. Es decir, nada se opone a que consideremos que los datos provienen de una distribución normal a pesar de un simple outlier. Así que examinamos el ANOVA. Vamos a ignorar, recordemos, el factor filas, es decir, la información relativa a los bloques que sea significativa solo nos dice que efectivamente contribuía de manera importante a la heterogeneidad y hemos hecho bien en retirarla, descontaminar el error de toda esta heterogeneidad. Si hubiéramos hecho una ANOVA de un criterio, estas sumas de cuadrados habrían aparecido sumadas, lo mismo que estos grados de libertad, y la media cuadrática del error intragrupos, en vez de ser 0.656, habría sido muy superior. Pero nuestra media cuadrática del error ha quedado descontaminada y la F de grupos es claramente significativa, la que nos interesa. Hipótesis nula,
Las 4 medias son iguales, los 4 tratamientos provocan el mismo descenso en el nivel de colesterol, son igualmente eficaces. Frente a la alternativa, al menos una media se diferencia de otra, al menos un tratamiento tiene distinta eficacia que el resto. Una vez que hemos rechazado la hipótesis nula, avanzamos hasta las comparaciones múltiples. En este caso nos quedamos con el método de Tukey, un STAT no ofrece muchos, Least Significant Difference, Bonferroni, que es más conservador, y Tukey. Nos quedamos con el método de Tukey y vemos que los datos ya estaban ordenados de menor a mayor eficacia, A, B, C, D, de menor a mayor media. Por lo que, ¿qué es lo que observamos? Que la media A no se diferencia ni de la B ni de la C, y sí se diferencia de la D. La media B no se diferencia de la C, es decir, A, B y C comparten columna, y sí se diferencia de la D. Y aquí, desgraciadamente, tenemos una solución no transitiva porque C y D sí que no se diferencian entre sí por muy poco, pero no se diferencian. Si hubiéramos hecho trampas, si hubiéramos cogido Least Significance Difference, tenemos un aviso que nos dice que no nos lo recomienda, pero habríamos encontrado una diferencia significativa. Pero repito que en este caso sería trampa. Bien, en el caso de que hubiésemos tenido evidencias para dudar de la normalidad de la variable, entonces habríamos ido a la página paralela, K muestras relacionadas por vía no paramétrica, los datos se han copiado de manera automática y sin ningún requisito distribucional tenemos la prueba de Friedman. Aquí un poquito más abajo tenemos los descriptivos mediana, percentil 25, percentil 75. Haríamos un test de comparación de estas 4 medianas. La hipótesis nula, las 4 medianas son iguales, frente a la alternativa hay al menos una mediana que se diferencia de otra. El estadístico de Friedman se puede aproximar lo más usual, lo que hace Stata y SPSS, mediante una distribución chi cuadrado, su significación asintótica, que en general va a ser válida siempre que tengamos más de en total 30 datos, y en este caso tenemos 8 por 4, 32, o bien se discute que la aproximación a una distribución F, más parecida a la de la ANOVA, es más adecuada. Cualquiera de las dos, la más usual o la recomendada por Conover, pero menos utilizada, menos implementada en programas de estadística, nos dice que rechacemos la hipótesis nula de igualdad de las 4 medianas. Así que pasamos a comparaciones múltiples y vemos que los resultados, de nuevo, tenemos para escoger diferencia mínima significativa, no recomendada porque estamos comparando 4 grupos, Bonferroni como método muy conservador o Tukey. Nos quedamos con el método de Tukey, que nos dice que el tratamiento D se diferencia claramente del A y el B, pero no acaba de diferenciarse del C, no tiene diferencias significativas. Y como curiosidad, si los datos fueran no normales pero la distribución fuera simétrica, aquí abajo en un STAT tenemos el test de Wade, test que nos permite probar con un poquito más de potencia si hay diferencia entre los 4 grupos. El estadístico tiene una fórmula más o menos compleja basada en rangos que pueden ser negativos o positivos, como en el test de Wilcoxon, y que en este caso también nos lleva a rechazar la hipótesis nula de igualdad de las 4 medianas, bajo el supuesto de distribución simétrica. Las comparaciones múltiples nos llevan aproximadamente a la misma conclusión. El tratamiento D se diferencia significativamente del A y el B, pero no acaba de diferenciarse del tratamiento C. Y eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene.